Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. Y como dice el dicho, no hay primera sin segunda. Hoy nos acompaña nuevamente Felipe Portales, quien es el autor de Historias Desconocidas de Chile, volumen 1 y 2. Y como el capítulo anterior tuvo tan buena recepción por parte de nuestra audiencia, yo decidí entrevistarte nuevamente, Felipe, pero esta vez enfocándonos sola en el volumen número 2. Pero antes de comenzar con esta entrevista, quiero que vayamos a la primera canción de este día. Hoy vamos a escuchar un EP de Matías Sena y los Fiction, y esta primera canción se llama 11 con los héroes del pasado. Ideas del mesón de la cocina. Lo invité a comer y a la semana apareció la Mona Lisa. Hizo que no era el único invitado a mi casa. También estaban Johann Cruyff, Walt Whitman y John Coltrane. Nunca me enamoré como de ti. Cenicienta me gustaba, pero cuando tenía 6. Da Vinci se reía de mi gato chino de la suerte. Me dijo, Sena, eso es mentira, los gatos solo saben maullar. Le dije, todo es porque te juras inventor. Agarró el tenedor y con las puntas me trató de apuñalar. Nunca me enamoré, Mona Lisa, como de ti. Cenicienta me gustaba, pero cuando tenía 6. Cruyff peloteaba en el jardín cuando llegó la covadonga. Y Carlos Condel se bajó con elegancia luego de estacionar. Y mi beta de periodista me obligó a preguntarle por Prat. Me dijo, ese es un oficinista más. Nunca me enamoré de Mona Lisa como de ti. Cenicienta me gustaba, pero cuando tenía 6. De la mañana la cabeza me dolía como diablos. Y
Le pedí a Odín que se llevara a los comensales a otro lado. Y ya no quiero torturarme con ideas desechadas hace años. Y solo déjame a Coltrane de los demás, llévatelos donde mi hermano. Nunca me enamoré de Mona Lisa como de ti. Cenicienta me gustaba, pero cuando tenía 6. Ninguno se quiso ir y hasta Odín propuso jugar a las cartas. Aposté el cuadro de una mujer que pinté el otro día. Da Vinci me vio las cartas y aprovechó la ocasión para ganar. Y así se lo llevó todo hasta el alma de Ismael. Nunca me enamoré de Mona Lisa como de ti. Cenicienta me gustaba, pero cuando tenía 6. Las ideas del mesón de la cocina. Se puso a hablar en italiano mientras metía todo en un saco. Y Conde lo ayudaba a subir cosas a su barco. Y yo creía que la covadonga era pequeña. Ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, y hoy vamos a conversar con Felipe Portales, quien es el autor de Historias Desconocidas de Chile, volumen 1 y 2. Felipe, te quiero agradecer que estés en esta mañana con nosotros, que hayas aceptado la invitación de La Hora del Museo para venir nuevamente a conversar acerca de estas historias tan particulares que tú rescatas en estos 2 libros. Gracias a ustedes, muy buenos días a todos los auditores. La verdad es que tu libro es una provocación. Yo durante la primera entrevista quedo muy entusiasmado, y ahora volviendo a releer el volumen 2, que es el volumen en el que nos vamos a enfocar hoy, me sigo sorprendiendo. No me extraña que el libro haya tenido el éxito que ha tenido, ¿no? Recomiendo a nuestros auditores que vayan a la librería y consigan Historias Desconocidas de Chile, de Felipe Portales, y también en la biblioteca. Sí. Si no tiene el dinero, siempre se puede acercar a la biblioteca y conocer estas historias desconocidas de Chile, que tienen la particularidad de ir derribando muchos mitos. Claro, porque nosotros tenemos muy poco conocimiento efectivo de la historia de Chile. Hemos estado engañados desde la educación escolar, la historiografía tradicional, en una imagen idealizada de nuestro país, democrático, no clasista, no racista, libertario, etc. Y la verdad es que es una realidad bien distinta. No quiero decir con eso que solo Chile sea objeto del engaño, pero yo creo que nosotros los chilenos somos particularmente engañados porque hemos tenido una clase dirigente dominante muy perspicaz y muy sofisticada en materias de engañar a la gente. Exacto. Y bueno, tu libro funciona, ¿no?, como una suerte de antídoto o recurso, ¿no?, para hacer caer la venda que a veces tenemos en nuestros ojos y ver y mirar la historia de una forma más aguda, más consciente, ¿no? Creo que es súper importante, y uno de los grandes aportes que yo considero de tu libro es ese, ¿no?, que nos permite revisitar nuestra historia, pero desde una visión crítica. Y eso evidentemente nos invita a reflexionar y a pensarnos y a repensar todo lo que nosotros sabemos acerca de nuestra historia. Y ojo, por lo mismo a mucha gente no le han gustado mis libros, todo lo contrario, incluso no solo gente de derecha,
Ojo. ¿En serio? No, sí, tenemos una sociedad Es que tu libro tremendamente autoritaria. Es bastante provocador, pero tú también muy, astutamente y honestamente, siempre todas tus afirmaciones y todos los pasajes que rescatas están muy bien documentados, hay muchas citas, no son opiniones al voleo. Aquí hay un trabajo exhaustivo, ¿no?, de revisar la historia y claramente tu punto de vista está validado, ¿no?, por los historiadores que citas, por las fuentes a las que consultas. Así Claro, que nadie me ha podido desmentir una cita o una referencia que yo tenga, ¿no? Imposible, porque efectivamente es así. Entonces, abramos este programa conversando acerca de Balmaceda, uno de los primeros mitos, ¿no? Bueno, es de los últimos capítulos del libro, pero ¿por qué dices tú que Balmaceda no fue un revolucionario o que su gobierno no fue revolucionario? Claro, eso es uno de los mitos que tenemos, muy arraigado. Porque en primer lugar era un oligarca, un latifundista muy rico. Era destacado miembro del Partido Liberal, que claro, uno puede engañarse, pero el Partido Liberal y el Partido Conservador y los radicales, incluso en el siglo XIX, eran totalmente coincidentes en la mantención del sistema económico-social. Eran conservadores en el fondo, desde el punto de vista económico-social. Tenían diferencias con los conservadores en materia doctrinarias, en materia educacionales, en materia de religiosa, pero en materia económico-social había un frente unido, digamos, de todos los partidos políticos en el siglo XIX, absolutamente conservador. Y Balmaceda, además, en concreto, no hizo ninguna ley social, no hizo ninguna reforma social significativa, teniendo, por supuesto, las mayorías parlamentarias, porque en el siglo XIX todos las tenían, porque las manejaban las elecciones los presidentes de la República. Y hay otro capítulo muy importante que era una virtual monarquía absoluta. Claro. Chile en el siglo XIX, puesto que el presidente de la República en la práctica designaba a los diputados, a los jueces, incluso a los obispos en conjunto con el Vaticano. Había una unión de la Iglesia y el Estado. Tenía un poder tremendo. Un poder absoluto. Yo quería rescatar una cita que tú incluías acá de Felipe Portales, de Balmaceda, que dice así: entregaré 1000 veces la vida antes de permitir que se destruya la obra de Portales, base angular del progreso incesante de mi patria. Claro, eso ya es como la demostración más patente de que en realidad Balmaceda fue el fin de una época, más que el comienzo de otra, como nos han querido vender muchas veces, incluso desde la izquierda. Claro. Yo creo que los mitos son transversales, muchos de ellos, y todos de alguna manera nos involucramos en eso, pero siendo riguroso, la acción concreta de Balmaceda, tanto en el plano del salitre como en el plano social, fue una acción absolutamente conservadora y represiva. Eso te iba a decir, porque en tu libro tú citas a Julio Pinto, nuestro premio nacional, el profesor de la Universidad de Santiago. Por cierto. Y Julio Pinto dice que bajo el gobierno de Balmaceda se comete la primera matanza en Tarapacá. Así es, en la oficina Ramírez. En la oficina Ramírez, exacto. En enero de 1891. La primera matanza oficial, digamos, de mineros se produce bajo Balmaceda. Y ya se habían producido varias matanzas con ocasión de las grandes huelgas de 1890, de mediados de 1890, en el Norte Grande, en Valparaíso, incluso en Santiago, pero se cometieron una serie de matanzas y la verdad es que confirmando esta postura que por lo demás no era propia de Balmaceda, pero era también de Balmaceda, una postura totalmente, o sea, es que en esa época el pueblo en general no contaba, entonces no estaba dentro ni siquiera del horizonte de ellos hacer reformas sociales. Exacto, y bueno, ante cualquier huelga o ante cualquier atisbo, ¿no?, de descontento social, corrían balas. Llegaban a correr balas. En eso fueron también bastante sofisticados, o sea, en lo posible trataban de no reprimir con violencia, pero entre comillas, si se hacía necesario, usaban toda la violencia del mundo, como fue el caso más patético fue el de Iquique de 1907. Claro. Y también cerró periódicos. Tú también rescatas, ¿no?, eso, que Balmaceda también cerró periódicos. Y en el sur tampoco, digamos que lo hizo mucho mejor. Hubo un caso como de trabajo forzado
donde llevaban a la gente a trabajar al ferrocarril, si no me equivoco. Mira, no, trabajos forzados no, pero evidentemente que sobre todo cuando empieza la guerra civil, hace una leva forzosa ahí quizás te confundiste, de reclutas. Y ahí empiezan a cazar a todo el mundo y por supuesto gente que no tenía ninguna intención. Incluso más, el grueso de los ejércitos antibalmacedistas se generaron voluntariamente en el Norte Grande. Por los mineros del Norte Grande que se habían sentido muy defraudados con las represiones de Balmaceda de poco antes, de las huelgas de 1890. Entonces ellos mismos fueron voluntarios, ahí sí que fueron voluntarios. Porque odiaban a Balmaceda. Claro. O sea, al gobierno de Balmaceda. Al gobierno de Balmaceda, porque habían sufrido su represión. Entonces eso explica por qué el grueso del ejército antibalmacedista, porque el ejército de línea permaneció leal a Balmaceda en general. Entonces tuvieron que crear otro ejército rival y la base fue los mineros del norte que eran absolutamente antibalmacedistas por haber sufrido su represión. Exacto. Y otra cosa es que después, claro, una vez que ganaron, ellos, entre comillas, ellos no fueron los que ganaron, quedaron absolutamente defraudados, porque obviamente el bando antibalmacedista tampoco tenía ningún interés en hacer alguna reforma social. Entonces ahí vieron que todo el esfuerzo que habían hecho fue absolutamente en vano. Entonces ahí se produjo una curiosa y rara valoración posterior de Balmaceda. Exacto. Que no tiene sentido, ¿no? Tú, en tu libro, tú citas a este viajero francés, Andrés Belesort, que señala que todos los obreros chilenos de las oficinas dejaron su trabajo y tomaron las armas contra un tirano cuyo recuerdo hoy celebran. Así es. Así textual. Sí. Es increíble como hay esta suerte de vuelta de chaqueta por parte de los obreros, ¿no? ¿Y por qué crees tú que se comienza a tejer este mito en torno a la figura de Balmaceda como presidente mártir, como un presidente desarrollista? Porque Balmaceda, en definitiva, claro, fue antioligárquico. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría de la oligarquía estuvo contra él al final. Entonces pudo ser una figura recuperable para las gestas del siglo XX, de los sectores medios, de los sectores populares, de la centroizquierda, que pudieron ver en Balmaceda, o quisieron ver en Balmaceda un precursor de la lucha, entre comillas, antioligárquica. Porque claro, al final la mayoría de la oligarquía abandonó a Balmaceda. Claro. Pero no porque fuera un revolucionario, sino que porque Balmaceda quería mantener este sistema virtual de monarquía absoluta, que ya la oligarquía estaba cansada. Porque ya... ¿Tú observas en el gobierno de Balmaceda rasgos tiránicos o eso lo descartarías? Bueno, evidentemente cuando ya empieza la guerra civil se convierte en una cosa mucho más tiránica, pero no, el ejercicio de su gobierno no fue tan distinto al de gobiernos anteriores. Lo que pasa es que el grueso de la oligarquía ya estaba aburrida, incluso ya había tenido problemas serios con Santa María, estaba aburrida de tener este virtual monarca. Claro. Que la oligarquía lo había justificado en una primera instancia porque estaba creándose el país de alguna manera, etcétera. Pero una vez que ya a mediados del siglo XIX empiezan a surgir partidos políticos, ramas de la oligarquía empiezan a madurar como clase social, se ve cada vez más constreñida por este virtual monarca que ni siquiera lo elige, porque a eso lo elegía el presidente que terminaba, elegía a su sucesor. Claro. Y tampoco elegían ni siquiera a los parlamentarios, porque los parlamentarios tenían que tener la venia en general del presidente. Entonces era una clase social que tenía mucho poder económico, pero que no ejercía un poder político correspondiente. Bueno, y por otra parte también está esta suerte de ausencia de apoyo de las clases populares al gobierno de Balmaceda. En tu libro sale súper claro de que para las clases populares esta guerra en realidad no tenía mucho sentido, nadie tomó mucho parte por ninguno de los dos bandos, a menos que hubiesen sido obligados. No, los mineros del norte curiosamente tomaron parte voluntaria contra Balmaceda. Claro. Pero en general, claro, la población en general del país, los sectores populares no vieron en esto nada que los involucrara directamente. Claro. Porque claro, esto era un conflicto al interior de la oligarquía. Ni siquiera las clases medias emergentes tampoco tenían mucho que decir al respecto. Entonces fue eso. Es tremendo cómo tú vas desmontando, hay que decirlo, el mito que se tejió en torno a Balmaceda. Sí, pero no es fácil porque los mitos son muy arraigados. O sea, claro, lo que yo puedo hacer o lo que muchos otros pueden hacer no es muy difícil de revertir el mito.
porque el mito es algo que está profundamente arraigado. Exacto. Y la gente además no le gusta cambiar sus modos de pensar. O sea, siente o sentirse que le han engañado. Curiosamente para la gente eso es muy doloroso, reconocerse engañado. Entonces prefiere decir, no, este está exagerando, este está mintiendo, no. Claro, negarse negar a ver la realidad, claro. Yo creo que otro de los capítulos que provoca este efecto es el capítulo que habla acerca del autoritarismo y el clasismo del Partido Radical. Uh-huh. La verdad es que a mí me sorprende mucho, pero también me hace sentido con otras cosas como la ley maldita, ya pensando en Jan González Videla. González Videla, ¿no? Pero tú hablas de Pedro Aguirre Cerda y de la formación del Partido Radical, y uno se da cuenta claramente que en el Partido Radical también se cuecen habas. Pero totalmente, porque el Partido Radical, cuando nació en el siglo XIX era un partido absolutamente oligárquico, solamente, de agricultores del sur y de mineros del norte. Pero es cierto que cuando empieza a emerger la clase media a comienzos del siglo XX, se identifica con este partido que era, dentro del espectro, era como el de más a la izquierda, entre comillas. Claro. Y se va convirtiendo en un partido fundamentalmente de clase media. Pero ojo, nunca llega a tener significativos sectores obreros el Partido Radical, nunca. O sea, se convierte en un partido de clase media y que mantiene sectores minoritarios pero muy influyentes de agricultores del sur, latifundistas, y de acaudalados mineros del norte. Entonces, de alguna manera el Partido Radical va a ser el cristalizador de una alianza que se va a ver a lo largo de comienzo del siglo XX entre las clases medias emergentes y la oligarquía. La clase media va a disputarle el poder exclusivo de la oligarquía e incluso va a sentarse aparentemente en los sectores populares, pero para su agenda propia. Claro. Va a buscar integrarse y de alguna manera entonces por eso que es también muy engañoso la visión que tenemos del siglo XX como de una centroizquierda muy grande, pero que es nominal, en donde van a estar los radicales, socialistas, comunistas, democráticos, versus la derecha. Pero el Partido Radical en todas las circunstancias más críticas prácticamente se va a alinear en el fondo con la derecha. Exacto. Y el caso de Aguirre Cerda que tú me mencionaste, que conversábamos, es paradigmático en ese sentido. De hecho, en tu libro aparece este dato que los radicales fueron los autores de la primera ley represiva del siglo XX. En efecto. ¿Qué nos podrías contar acerca de esta ley? Claro. En realidad trataron primero de hacerla, no lo resultó, y después otro lo hizo, que fue el presidente provisional Manuel Truco, radical, el año 31, con su ministro de Justicia, que era Horacio Walker, conservador. Una ley de condena, de condena a la difusión de ideas consideradas revolucionarias. Primera vez que se aprobó una ley que condenaba a la difusión de doctrinas en Chile. Claro. Eso no lo logró él, pero lo logró muy poco después el presidente Carlos Dávila con su ministro del Interior, que era nada menos que Juan Antonio Ríos, que después va a ser uno de los presidentes radicales. Claro. Ellos aprueban el decreto ley 50, por el cual se estableció esto. Y claro, así fue. Esa es una historia que no se conoce. Y después, sí. No, te quería preguntar también por el apoyo de los radicales a la dictadura de Ibáñez. Claro. Después los radicales apoyaron claramente la dictadura de Ibáñez el año 27. Pedro Aguirre Cerda estuvo entre los comensales, que en una comida en el Club de la Unión, que dieron hubo muchos otros líderes, pero estuvo Pedro Aguirre Cerda. Juan Antonio Ríos, que era el presidente del Partido Radical durante Ibáñez, fue el más ibañista de los políticos chilenos. Él incluso confeccionó con Ibáñez el llamado Congreso Termal a comienzos del 30. Congreso Termal. Que fue un virtual congreso designado ya bajo la dictadura de Ibáñez. Y ahí básicamente fue Ibáñez en negociación con el presidente del Partido Radical, Juan Antonio Ríos. Claro, no sé si hay un hecho, no puedo hablar de anécdota, que tú cuentas acá que lo protagoniza el ministro Olavarría al enfrentar un paro ferroviario. Claro. No sé si nos podrías contar un poco cómo fue esto. Yo cuando lo leí me quedé frío, porque la verdad que es súper fuerte. Sí, claro. Es que, claro, esto bajo el gobierno considerado también míticamente como un gobierno muy progresista. Claro, fue menos represivo que el gobierno de Arturo Alessandri y el gobierno de Pedro Aguirre Cerda del año 38 al 42, pero fue un gobierno muy clasista. Y su ministro del Interior, Arturo Olavarría Bravo, notablemente se jactaba de lo represivo que él fue al escribir un libro en el año 1962, Chile entre dos Alessandri.
Y cuenta, por ejemplo, que además de la prohibición inconstitucional de la sindicalización campesina, que ya había hecho Arturo Alessandri en el año 33, Aguirre Cerda la renueva, absolutamente. Y además manda a Carabineros para amenazar con echar a los inquilinos de los fondos si hacen huelgas, lo que él jocosamente, dice Arturo Lavarría Bravo, el director general de Carabineros, Oscar Reeves, denominó el método del juicio final, porque llegaba a Carabineros y decía, los que quieran continuar la huelga a la izquierda y los que no a la derecha. Todos se ponían a la izquierda y les decía, tienen 1 hora para... traje camiones para que pusieran todos sus enseres y se van, porque ya no van a trabajar acá. Imagínense, para unos inquilinos que no conocían más que el fondo por generaciones, claro. No sabían leer y escribir, o sea, era matarlos prácticamente. Entonces los tipos volvían a trabajar. Esto fue bajo el gobierno de Aguirre Cerda. Y después lo que tú mencionabas, o sea, hubo varias cosas más, pero una fue una huelga de ferrocarrilero. Claro. Que Olavarría en el fondo dijo que si continuaban en huelga iban a ir a buscarlo a los carabineros a su casa, a los maquinistas sobre todo, los iban a llevar a la fuerza. Amarrados. Sí, y después, y si no echaban a andar las máquinas, iban a ser fusilados en el acto. Exacto. Esto lo dice Arturo Lavarría Bravo en una suerte de consejo de gabinete donde estaba también un ministro que fue después rector de la Universidad de Chile, Juvenal Hernández, que era ministro de Defensa, y él salta y dice, pero qué horror, ¿pero en esto está de acuerdo el presidente? Sí, le dijo, por supuesto está de acuerdo y lo vamos a hacer. Y lo hicieron, pero claro, funcionó perfectamente todo, pues, nunca habían andado, dice Lavarría Bravo, nunca anduvieron más rápido. La reacción de los militares me llamó la atención ahí, porque es como, por fin hay un hombre que tiene los pantalones bien puestos en este país y que hace las cosas bien. Claro, Arturo Espinosa Mujica se emocionó cuando Olavarría dijo que había que matarlos a todos, sino dijo, por fin hay gobierno en Chile, dijo. Claro. Da risa, pero es terrible al mismo tiempo. Anticipándose, claro, es patético. Y el tipo va y le dice al ferroviario, si ustedes no devuelven la huelga, los vamos a matar a todos. Claro, fin. Le mandan el recado. El director general dice, aquí hay un ministro del Interior que se volvió loco, los va a matar a todos. Entonces los tipos... Y ahí se acaba la... No, es increíble tu libro. Reír para no llorar, ¿no? Exacto. Así con Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Para algunos el mejor presidente que hemos tenido. Claro, el más progresista. Y sin duda que hizo algunas cosas positivas. Y ahí, por ejemplo, se creó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile y una serie de otras iniciativas. Pero dentro de este contexto ferozmente represivo y clasista. Exacto. Y clasista contra los sectores obreros y campesinos. Felipe, te quiero invitar a escuchar las próximas canciones de esta mañana. Seguimos escuchando a Matías Sena. Y esta vez... yo programé Arqueólogos y Escapistas junto con Hey OK. Vuelvo a ver que se esconde por la arena sin dejar estela alguna o pista para reconocerla, aunque el sonido del cascabel lo pueda oír a 5 pies. Ella un 5 me abraza y se escabulle otra vez, y aunque trato de verla no me retiene las piernas sin verme. Cobra forma mi peor pesadilla y el día intenta retenerme. Sabe cómo asesinarme y vuelve a cambiar su forma para escapar. No es el mejor lugar para jugar, sobre todo si es tan grande y no hay agua para tomar.
Crucé la línea del tren, me puso al monte y subí los cerros de arena donde se esconden las señales dibujadas en la tierra. Y aunque trato de seguirla, no la puedo ver. Es tan rápida como quien trata de su asesino escapar. Da vueltas en la tierra y vuelve a cambiar su forma para escapar. Somos arqueólogos, repasamos el pasado buscando la luz. Somos escapistas y hoy debemos volver. Tenemos miedo, pero el tiempo es el aliado que no podemos rechazar. Tengo miedo. Ahí está, otra vez su cascabel. Y su veneno es lo que quiero para morir. ¿Dónde estás? ¿A qué hora vas a llegar? Te juro que es la clase de control que me gusta sufrir. Ey, ¿dónde vas? Ya pasó una semana más. Es martes y aunque hablemos hasta las 6, no es lo mismo. No me voy a cansar, no hasta que conozca cada árbol de la ruta a la costa. No me voy a cansar de contar los postes de la carretera. ¿Cuánto más te falta para llegar? Ansiedad, aún sigo en el terminal. Ey, quiero paz, si está la luna a mi favor, para ser los más elegantes del lugar. No me voy a cansar, no hasta que conozca cada árbol de la ruta a la costa. No me voy a cansar de contar los postes en la carretera.
Di que durante la semana me extrañas también. 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 Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy conversamos con Felipe Portales, quien es el autor de Historias Desconocidas de Chile, volumen 1 y 2. Libros muy provocadores, hay que decirlo, que desmontan, ¿no?, estos mitos que construye la historia y que agregan matices, muchos matices a toda la historia que nosotros conocemos, ¿no?, a estos grandes próceres del siglo XX, a los movimientos sociales. De verdad son libros que yo recomiendo mucho porque yo he disfrutado mucho leyéndolos. Y hay un capítulo que a mí me llama mucho la atención de este libro y quisiera que lo comentáramos, que es el capítulo que se llama Distancia de la clase media con los sectores populares. Porque existe, ¿no?, la creencia de que las clases medias y las clases populares de alguna forma son aliadas y claramente leyendo tu artículo uno entiende que no siempre es así y que en realidad la mayoría de las veces no es así. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, es una historia bastante compleja y importante, porque, claro, los sectores medios y los partidos de centro habitualmente se aliaron para las elecciones presidenciales, sobre todo con los partidos de izquierda, con los sectores más populares, en frentes que se suponía eran antiderechistas, el Frente Popular y otras combinaciones, etcétera. Y en definitiva, lo que uno puede detectar es que estos sectores medios eran fundamentalmente arribistas, que tenían además muchos puntos de contacto con la clase alta, sobre todo en el plano de la educación, de las costumbres, en fin, de los hábitos de vida y de las aspiraciones también. Entonces, a pesar de que había una gran distancia económica entre la clase alta y la clase media era muy arribista y quería llegar de alguna manera a ser similar a la clase alta, y para esto, entre comillas, usaba a los sectores populares en alianzas políticas, pero que a la larga, cuando los sectores populares se hacían muy protagónicos, esta clase media y sobre todo el Partido Radical no vacilaban en ser también represivos contra los sectores populares. Bueno, la culminación de todo este proceso se ve con la Ley de Defensa de la Democracia, o Ley Maldita, de Gabriel González Videla, que es impresionante. Hay un rasgo común que tú identificas tanto en la clase alta como en la clase media, que es este desprecio por el trabajo manual. Así es. Me llama mucho la atención, que es algo cultural que uno quizás no ve tan marcadamente en países como Estados Unidos, en Europa, donde, digamos, las profesiones técnicas o el trabajo obrero no tiene esta connotación como un trabajo despreciable. Hay una influencia hispana ahí, mucha herencia hispana, ¿no? Como la idea de que el que no hace nada, el que está bien. Claro, del vasallo y el señor. El señor y el vasallo. El vasallo está para los menesteres, digamos, manuales y todas estas cosas más duras. Hay una cita de Carlos Vicuña, de 1928, que dice así: el trabajo manual, respecto a la clase media, el trabajo manual le parece deshonroso y también, en cierto modo, todo aquel que signifique un servicio directo al público. En los estratos más bajos de la clase media están los empleados de mostrador y los mayordomos, aunque sean mucho mejor rentados que otros puestos humildes, pero que se consideran más dignos por estar separados del público, como los de maestros de escuela, escribiente o contador. Eso ya te dice harto. Claro. Y después tú rescatas otra... de Tancredo Pinochet, ¿no? La de Tancredo Pinochet, que también es súper interesante, que es de un joven que trabaja en la Escuela de Arte y Oficio. Digamos que Tancredo Pinochet era un notable periodista y intelectual de la época. Exacto. Y este joven, ¿no?, que lo despiden de su trabajo en la Escuela de Arte y Oficio y le dicen: oye, pero ¿por qué no te va a trabajar a una fábrica? Y él responde... donde podrías ganar el doble. Donde podrías ganar el doble. Y él le responde: es que yo no voy a hacer trabajo indigno, trabajo... Claro. Esto es lo que le responde el joven: sí, señor, pero estoy acostumbrado a trabajar en empleos decentes. O sea,
todo lo que tiene que ver con manualidades es considerado un empleo indigno, un empleo poco decente. Claro. Eso yo creo que viene mucho de España, de nuestra herencia hispánica. Y tu libro y este pasaje está lleno de citas así, ¿no? Y por otro lado está también el arribismo que se aprecia en la clase media. ¿Qué nos podrías contar un poco acerca de este arribismo, no? Claro, eso es un fenómeno que se ve sobre todo a comienzos del siglo XX, una cuestión gigantesca, o sea, de cómo hay una suerte de resentimiento de la clase media que en el fondo lo que quiere es ser contada como clase alta. Ingresar. Entonces, claro, ingresar a través de los matrimonios de los hijos, a través de ubicación en colegio, etcétera. Hay un afán enorme de parecer, incluso se cambian de apellido en ciertos momentos. Los Elguines pasan a ser Holguines, no sé, ponerse de la. Eso también empieza a ser signos de ser de clase más alta. Entonces hay muchos cambios de apellidos. Por otra parte también está este rasgo común que es la educación, que en tu libro aparece que como la clase media tiene acceso no a una educación que es de similar calidad a la clase alta. Por ahí citas tú también a los escritores, por ejemplo. Sí. O sea, como que se comparten espacios y también se comparten lenguajes. Lenguajes, espacios y posibilidades educativas. Exacto. Importantes. Claro, la universidad estaba en acceso a los sectores medios. Curiosamente, claro, porque la universidad era gratuita. Claro, era gratuita. pero eso significaba solamente para los que tenían cierto nivel poder acceder a ella, porque por muy gratuita que fuera, los sectores populares que ni siquiera tenían acceso a la educación escolar básica, obviamente que no podían pensar siquiera. Pero para las familias de clase media que tenían pocos recursos, también podían tener acceso incluso a la universidad y en fin, y promocionarse desde el punto de vista del empleo, en fin, de la cultura, etcétera. Entonces... Exacto. Y hay dos citas que quiero hacer. Primero, una que era respecto al arribismo, que lo habíamos comentado, ¿no? Gabriela Mistral, muy lúcida, en una vuelta a Chile en 1926, ella señala: vi un fenómeno de relumbrón que no se sabe a dónde va. Vi una clase media enloquecida de lujo y de ansia de goce, que será la perdición de Chile, un medio pelo que quiere automóvil y tés en los restaurantes de lujo. Claro. Mira, Gabriela, en 1926 ya Gabriela Mistral no se daba cuenta de esta disociación entre una clase media que históricamente ha intentado representar a las clases populares, eso hay que decirlo. Claro. Pero es muy engañoso eso, es muy engañoso, porque en el fondo hay una cosa muy de clase egoísta, digamos, de querer ellos. Y este sentido es de superioridad también. Claro. Que tú también lo retratas en otra cita de Alberto Cavero, también de 1926. Distinguido radical. Volviendo a los radicales, sí. ¿No? En el cerebro de los analfabetos se han arraigado instintiva y espontáneamente dos ideas nihilistas. El patrón es el enemigo y las leyes se han hecho para los ricos, sin otra aspiración que aumentar su jornal y disminuir sus horas de labor. El obrero trabaja menos, se embriaga, derrocha y vive como antes, desarraigado y sin hogar. Es un juicio tremendo el que se hace de la clase obrera, ¿no? Y también de los sectores indígenas, y los vinculan. Ese otro componente, sí. Como la clase media no desprecia, porque la clase media es una clase híbrida. Pero claro. Desprecia su matriz, sí. De sangre indígena. ¿No? Sí. Indígena. Sí. Claro. Bueno, ahí tenemos una cosa que es espectacular en el caso de Chile. En Chile el equipo de fútbol más popular, lejos, que es un fenómeno bien propio de Chile, es Colo-Colo, pues. Exacto. Y eso no se da en Argentina, donde hay muchos equipos populares que son de distintas zonas de Buenos Aires o de provincia. En cambio, Chile yo creo que es el único país que tiene esto, pero a la vez un desprecio concreto a la indígena que es tremendo en Chile. Mira, te quiero leer otra cita también de tu libro, que es de Carlos Vicuña. Felizmente un intelectual muy crítico de la época. Felizmente la clase media se refina cada día con la inmigración europea, que le aporta sangre nueva, vigorosa, activa, rica de sentimentalidad y de inteligencia. Así el coeficiente indio, fuente de pereza y de barbarie, va disminuyendo poco a poco
y permitiendo que sobresalgan algunos tipos superiores, que son ejemplo y... tengo justo aquí una marquita. Y estímulo de dignificación social. O sea, eso te lo dice todo, el rechazo. Un intelectual de la izquierda de la época. Un intelectual de izquierda, ¿no? Si dijera un intelectual de izquierda esto el día de hoy, se va No, claro. Colgado a la Plaza de Armas. Claro. No, pero claro, es impresionante, es impactante cómo se va viendo la real mentalidad, digamos, de los chilenos, incluso de distintos sectores sociales y políticos, que hoy día, claro, llamaría, o sea, no sería impresentable. Claro, aun cuando hay juicios que persisten, no como esta idea de que el obrero es pobre porque es flojo y no trabaja y quiere pasarse el fin de semana borracho. Hay un poco todavía, sí. Todavía, sí, o sea, sí, lo hemos visto bueno, ahora ya, con el caso de Lavín, por ejemplo. Sí, claro, no, o sea, la discriminación, por supuesto. Pero claro, sí, ahora era que iban a poner la ropa en la... Claro, iba a llegar gente indeseable que iba a colgar la ropa en las ventanas. Sí, en los balcones y qué sé yo. Oye, y para cerrar, de verdad que este libro está lleno de citas... citas citables. Citas muy citables. Hay una que a mí me hace mucho sentido porque han pasado ya más de 100 años de que se hizo esta cita, pero me sigue haciendo sentido a mí ahora incluso. Y que habla de los sujetos de clase media que entran a la universidad, ¿no? Y que entran muy revolucionarios. Pero Pinto Durán. Pinto Durán, señalada en 1919. Uno de los tantos, porque los Pinto Durán eran una chorrera de hermanos, eran todos medios radicales. Bueno, hermano del que hace el Juan Pinto Durán, claro, que da pie a la... que participó en la cosa del Mundial del 62. Exacto, bueno, y el complejo Juan Pinto Durán, donde concentra la selección chilena, lleva su nombre. Este es un hermano. Quiero leer esta cita, que es un raspacacho, ¿no? Para todos los universitarios. Sí, yo se las leía a veces a mis alumnos y les decía, no se olviden nunca de esto. Luego que salen de la universidad, los estudiantes, la vida los amansa, los disciplina, los domestica. No, pero antes lee que decía que estos eran revolucionarios. Sí. Ah, claro. Claro, él está hablando de los estudiantes que entran con mucha ínfula revolucionaria a la universidad, ¿no? Ya. Así parte. Y parte así la cita. Luego que salen de la universidad, a los estudiantes la vida los amansa, los disciplina, los domestica. Se reparten en todas las ciudades del país, de notarios, de secretarios, de archiveros, de médicos, de bahía, de ingenieros de zona, de arquitectos regionales. Comienzan a aburguesarse, a engordar, a ponerse ventrudos. Van llenándose de hijos, de sobrinos, de primos, y adiós ímpetus revolucionario. Es muy buena. Sí. Es la vida de muchos. Es muy buena. Sí. Este capítulo, de verdad que este capítulo es muy sabroso. Yo lo pasé muy bien leyéndolo, pero al mismo tiempo es muy inquietante porque tiene esta carga, ¿no? Que tú dices, bueno, la clase media, ¿qué es la clase media? ¿A quién trata de representar la clase media? Y cómo también, tú lo dijiste a la pasada, cómo a veces se aprovecha de las clases obreras, ¿no? Para subir en esta escala, en el escalafón social. Y abandonarla. Y abandonarla o después, reprimirlas. o reprimirlas, como hemos visto en el caso de los radicales. Claro. Y ya como para ir cerrando, te quiero invitar al último tema que yo quise que discutiéramos en esta mañana, y que tiene que ver con el racismo y el antisemitismo de la derecha en Chile. Ah, sí. Que otro tema tremendo que atraviesa tu libro, que está también muy bien documentado. Y donde el Mercurio es una de las grandes fuentes de citas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué nos podrías contar tú acerca de este racismo y antisemitismo de la derecha chilena? Bueno, yo ahí te pediría que, sobre todo, que leyeras a Gustavo Ross. Ross. Gustavo Ross fue, para la gente, fue el zar de las finanzas de Arturo Alessandri Palma en la década del 30. Era un financiero muy rico y muy exitoso, tanto nacional como internacionalmente, y se constituye como el candidato de la derecha al año 38. Exacto. Porque era un tipo muy efectivo, muy inteligente, muy buen, en el fondo, economista, pero sería bueno que la gente escuchara los criterios que tenía y que representaban a la derecha chilena. Hay una experiencia notable hecha en los pueblos del norte de África, de raza hermana de los pueblos del sur de España, que colonizaron nuestras Américas. No se logró con aumentos de salario, un mayor trabajo ni un mejor estándar de vida. Todo se iba en flojera proporcional al mejor salario y en vicios usuales.
fuertes impuestos, salarios mínimos, necesidades a la vista. Esto ha traído ese formidable norte de África actual. El remedio estaría en poder gastar... Esto es el año 35, por si acaso, Sí. 1935. El remedio estaría en poder gastar 1.000 millones de pesos en una tupida inmigración blanca. Se habla de la escuela, palabras, sermones, ideas. Escuela, palabras, sermones, ideas, la escuela. Esas tonteras, ¿no? Hagan un bingo. Poco adentran en la vida. Se necesita una medida biológica. Traer trabajadores de costumbres recias y eficaces y entroncarlos en el trabajo, en la sangre, con este pueblo que tan excelentes cualidades tiene por otra parte. Por otra parte. Es interesante también, eso te quería comentar, cómo hay esta admiración por la raza blanca, ¿no? En nuestra derecha, en nuestra oligarquía. Absoluta. Bueno, y también en los sectores medios, porque es una cosa que se transparenta a Claro. a todas las escalas sociales, claro. Pero eso es algo, claro, eso es algo que va más allá de Chile. Sí, Pero eso, ¿dónde tú crees que tiene origen? Porque digamos que la raíz de nuestra oligarquía es hispánica, no es anglosajona, o las capas migratorias llegaron después, ¿no? Sí, pero los hispanos en general a pesar de que tienen más mezcla que otros europeos, son fundamentalmente de raza blanca. Bueno, yo creo que es la hegemonía de la Europa occidental mundial, que viene ya desde tantos siglos. De alguna manera también se va, como son de razas blancas, entonces se va asociando eso también con la belleza, Exacto, con la aspiración este ideal de... En otro libro, no en uno de Mario Weissblut, había un ejemplo de un tipo que le decía a otro, yo preferiría casar, era como, desafía a cualquiera, si yo le pregunto con quién quieres casar a tu hija, si elegirías a un indio o a un zapatero inglés. Yeah. Y era como, todos elegirían al zapatero inglés. Yeah. Como esa idea, ¿no? Claro. Da igual No, que sea pobre, pero es un zapatero inglés. Claro. Y es mejor que un indio. Claro. Y ahí hay un artículo del Mercurio de 1930, una primera plana, donde habla de que los negros podrían llegar a ser blancos. ¿Verdad? Es una consulta del doctor. Small. Del doctor en París. Small. Exacto. Pero léela, porque realmente... La tengo que buscar. Acá está la cita es de 1930, que reproducía un artículo de un doctor. Pero en primera página del Mercurio era esto. Y se preguntaba, ¿podrán los negros llegar a ser blancos? De ahora en adelante es posible modificar la pigmentación de la epidermis. Esto es, dar a la cara de un hombre o mujer de tipo hindú, árabe o indio, la carnación rosa y viva de un europeo. En el fondo, nada es tan aflictivo como el espectáculo desolador de la desigualdad nativa de los hombres. Espectáculo desolador de la desigualdad nativa de los hombres. Tal rajá hindú sea el más rico del mundo, reinando sobre millones de vasallos, será siempre entre los blancos un hombre de segunda zona, constantemente expuesto a observaciones desagradables o discretamente irónicas. Haga lo que haga, nadie lo tomará realmente en serio. Oye, pero me deja pasmado con tus citas, de verdad. Y eso que no hemos leído las citas antisemitas. Ah, no, claro. Lamentablemente... No, si el lector se va a entretener mucho con esto, eso Sí. de todas maneras. Historias desconocidas de Chile, volumen 2. Porque esa es otra cosa, que yo trato metodológicamente de incorporar la mayor cantidad posible de voces de época. Exacto. No de hablar desde un plano, desde ahora, sino que de que lo que se dice en esa época salga a luz en los diarios, en las crónicas, en las intervenciones de la Cámara de Diputados, del Senado. Eso yo creo que le da mucho más vivacidad. Y sí, tiene muy buen ojo para escoger las citas. Ahí hay Muchas gracias. Hay un talento natural, porque de verdad que son citas que espantan, pero que al mismo tiempo a nosotros mismos ahora ya leyendo esto es como entre que da risa, da espanto. Ilustran de la mentalidad de la época, que se podían decir esas cosas, porque no causaban escándalo. Exacto, y eso, advierto, y eso que no leí las citas antisemitas del Mercurio. Sí. Felipe, lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos pasó volando una vez más. Sí. Pero estoy dispuesto a venir a una tercera, sí. ¿Por qué no? Yo creo que amerita una tercera, Sí, pues. un tercer reencuentro, porque tu libro de verdad es fantástico. Yo lo recomiendo mucho. Gracias. Historias desconocidas de Chile.
Entérense de todos estos matices que tiene nuestra historia, abran la cabeza, ¿no?, a estas nuevas lecturas acerca de nuestros próceres, de nuestros movimientos sociales. Y otra gracia que tiene es que son historias cortas, autónomas, entonces uno no es que tenga que seguir el hilo del libro. Exacto. Eso es muy cómodo también para leerlo. Y los voy a dejar con la última canción de esta mañana. Esto es Matías Sena, 5 Norte, 5 Sur. Nos vemos. La voz de mi padre, es cierto, no la recuerdo diciendo mi nombre, ni los primeros días del 87, ni al Papa, ni a Comando, ni a mí. Con el tiempo olvidé mi primer amor, con el tiempo olvidé el rencor, pero no se me han borrado los poblados y ciudades de un viaje que de niño emprendí. Y si hay un camino, hay un túnel también. Hay un destino, lo borré para hacerlo otra vez. También un punto en la brújula clavado en el fin. Las ciudades aparecen con la luz bajo el cerro, el fin de la arena, el sol. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.